La política estadounidense cambiará por completo en el 2024. Este cambio será positivo para algunos, pero para otros será la destrucción. ¿Has visto cómo el combustible y la renta se han disparado? Y es que el precio del combustible continúa golpeando el bolsillo de los consumidores en el país. Los precios de alquiler son tan altos en todo el país que, según un estudio de Zillow, un trabajador de tiempo completo que gane el salario mínimo nacional de poco más de $7 necesita 4 trabajos o 3 compañeros de cuarto que ganen la misma cantidad para pagar un apartamento típico de 2 habitaciones, gastando un máximo del 30% de su sueldo en la renta. ¿Has visto también las terribles imágenes que llegan desde Ucrania? ¿Te pudiste haber preguntado quién puede solucionar este desastre que tiene a los estadounidenses sumidos en la angustia? Un nuevo grupo de candidatos republicanos ha dado respuestas prometedoras acerca de los problemas más críticos del país y sobre cómo acabar con el caos. Por su parte, el presidente Trump también se sumó con su candidatura, dando un explosivo mensaje para acabar con la guerra que puso a temblar a la administración Biden. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. ¿Quiénes son los nuevos candidatos republicanos? ¿Cuál es la solución de Donald Trump para la guerra de Ucrania? ¿Los republicanos son más fuertes que los demócratas actualmente? No te puedes perder este video donde te enterarás de todo lo que necesitas saber sobre los nuevos candidatos a las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Para comenzar, queremos poner en claro que la política es extremadamente sucia. Todos los políticos son mentirosos. Las mentiras son parte de la vida cotidiana de todos los políticos. Un político, por muy bueno que sea, por muy adorado que sea por su pueblo, es mentiroso por naturaleza. Pero lo que debemos hacer nosotros como votantes es siempre mantener un espíritu de sospecha ante el gobierno. O sea que digan lo que digan, nosotros debemos de hacer muchas preguntas y cuestionarlo todo, sea quien sea. Los colapsos más grandes que ha habido en las naciones de la Tierra han sido cuando el pueblo se entrega ciegamente ante un político. Tenemos el ejemplo de Hitler, donde tenía el 80% de aceptación de su pueblo. También tenemos el ejemplo de Hugo Chávez, el gran caudillo defensor del pueblo, el jefe de jefes que se levantó para traerles justicia a los venezolanos. Pero ya vemos cómo terminó todo. Por eso al gobierno, ni todo el amor, ni toda la confianza. Y lo mismo se aplica a la nación de Estados Unidos, donde hay más de 60 millones de hispanoamericanos tomando decisiones políticas. Ahora, recientemente, un importante cuestionario fue enviado a los candidatos republicanos que se postulan a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. El cuestionario incluía 6 preguntas claves sobre su postura con respecto a la guerra en curso en Ucrania. Las respuestas que se recibieron fueron increíbles. Es importante que la gente las escuche antes de emitir su próximo voto. Sin más demoras, hablemos de las prioridades de los candidatos presidenciales republicanos. Un cuestionario compuesto por 6 preguntas fue enviado hace unas semanas a cada candidato presidencial republicano con respecto a Ucrania. La primera pregunta se centró en si la oposición a Rusia en Ucrania era un interés estratégico crucial de los Estados Unidos, y de ser así, ¿cuál era la razón detrás de ella? La segunda pregunta, ¿cuál era el objetivo específico de Estados Unidos en Ucrania, junto con los criterios para una victoria sobre Rusia en ese país? La tercera pregunta pidió sus opiniones sobre el alcance máximo de la financiación y los suministros militares que el candidato estaba dispuesto a extender al gobierno ucraniano. La cuarta estaba relacionada con la postura del candidato sobre el apoyo a un cambio en el régimen ruso. La quinta pregunta giraba en torno a la efectividad de las sanciones de los Estados Unidos contra Rusia, dada la mejora de la economía y la moneda rusa después de la guerra. Finalmente, el cuestionario terminaba preguntando si el candidato creía en la posibilidad de que Estados Unidos estuviera expuesto a una guerra nuclear con Rusia. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas?
Un programa de televisión por cable estadounidense había enviado el cuestionario a todos los candidatos potenciales para darle al público una idea de sus intenciones políticas. Las primeras primarias presidenciales están a pocos meses de celebrarse y es crucial que los votantes entiendan la postura de sus candidatos favoritos sobre temas importantes, particularmente el conflicto de Ucrania. Todos los candidatos respondieron, excepto Nikki Haley, exgobernadora de California del Sur, quien prefirió ignorar el cuestionario por completo. John Bolton, el exsecretario de Seguridad Nacional, dijo que no podía responder el cuestionario debido a que estaba ocupado con otros deberes más importantes. Sin embargo, las respuestas de los otros candidatos fueron fascinantes, demostrando una gran consideración e inteligencia. Las respuestas de los republicanos fueron muy diferentes a las declaraciones hechas por Mitch McConnell, senador de Kentucky, y los presidentes de comités republicanos en el Congreso, que se han ido publicando últimamente. Estas respuestas dieron esperanza a la gente acerca del futuro del Partido Republicano. En Washington, los republicanos suelen inclinarse hacia el neoconservadurismo, un movimiento político que es una nueva versión del conservadurismo tradicional, similar a la ideología de Hillary Clinton. Sin embargo, los republicanos que compiten en la actual carrera presidencial no comparten esta ideología. Esto es una grata sorpresa para muchos. El cuestionario fue formulado por el canal de noticias Fox News y la cuenta oficial de Twitter del canal ha publicado las respuestas de los candidatos. El público en general puede acceder a estas respuestas para decidir por cuál candidato prefiere votar en las próximas elecciones. El expresidente Donald Trump, quien actualmente lidera la carrera por la nominación republicana, ofreció una respuesta detallada y convincente al cuestionario. Afirmó que si todavía fuera presidente, Rusia nunca habría atacado a Ucrania. Trump expresó su oposición al cambio de régimen en Rusia e instó a los estadounidenses a centrarse en el cambio de régimen dentro de los Estados Unidos. Responsabilizó a la administración Biden por la situación actual y reiteró el riesgo de una guerra nuclear, que considera una amenaza verdadera. Trump pidió una solución pacífica al conflicto, mediada por Estados Unidos, y las negociaciones deben comenzar de inmediato para evitar más muertes y evitar también más destrucción. Él cree que ambas partes están agotadas y preparadas para llegar a un acuerdo. Durante los últimos 5 años, Trump ha estado reiterando su postura sobre Ucrania y sigue haciéndolo. Cabe destacar que su ex vicepresidente Mike Pence, quien también se postula para presidente este año, no está de acuerdo con él en casi todos los puntos. Pence cree que Estados Unidos está pagando a los ucranianos para que luchen contra Rusia y evitar que los soldados estadounidenses luchen contra los propios rusos. Apoya sanciones aún más estrictas contra Moscú y descarta el riesgo de una guerra nuclear, diciendo que no es más que una táctica de intimidación de Putin. Pence señala además que cualquiera que no comparta sus puntos de vista sobre Ucrania es antipatriótico. Afirma que los seguidores de Putin no tienen lugar dentro del Partido Republicano. Quizás las respuestas más notables al cuestionario fueron por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es conocido por sus fuertes opiniones sobre distintos temas. Sin embargo, hasta ahora, no estaba claro cuál era su posición sobre la guerra en Ucrania, que es considerado como el tema más importante del mundo actualmente. DeSantis ahora ha dado una respuesta clara dentro del cuestionario. DeSantis dijo oponerse firmemente a la posición neoconservadora que la mayoría de los republicanos en Washington han tomado con respecto a Ucrania. Él cree que Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales cruciales que abordar, como asegurar sus fronteras, mejorar la preparación militar, lograr la seguridad energética y la independencia, y controlar el poder económico, cultural y militar del Partido Comunista Chino. Sin embargo, no cree que involucrarse más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia sea uno de estos intereses, como declaró en su respuesta al cuestionario. Además de apoyar la paz, DeSantis expresó su oposición a proporcionar cualquier asistencia que pueda requerir el despliegue de tropas estadounidenses
o dejar que Ucrania participe en operaciones ofensivas más allá de sus fronteras. Como resultado, cree que los aviones F-16 y los misiles de largo alcance no deben entregarse a Ucrania. Según DeSantis, tales movimientos atraerían peligrosamente a Estados Unidos al conflicto y lo acercarían a una guerra religiosa entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo, lo que considera un riesgo inaceptable. DeSantis en su postura expresó su desaprobación al cambio de régimen en Moscú, que es bastante apoyada dentro de Washington. Además, llamó la atención sobre la alianza entre Rusia y China, que la administración Biden había fomentado, afirmando que representa una amenaza significativa para los Estados Unidos. Destacó que la nación no puede priorizar la intervención en un conflicto extranjero mientras descuida la defensa de su propia patria, particularmente cuando el país está lidiando con el contrabando de drogas a través de su frontera abierta y el agotamiento de su arsenal de armas, que son indispensables para la seguridad nacional. Por lo tanto, su posición queda clara a través de estos dos puntos. La respuesta de Vivek Ramaswamy, empresario y activista político conservador, demostró su precisión y coherencia lógica, que recuerda la calidad que uno esperaría de una publicación del prestigioso diario financiero Wall Street Journal. En su artículo, Ramaswamy establece que China desea que el conflicto en Ucrania se mantenga el mayor tiempo posible, para así agotar los recursos militares de las naciones occidentales antes de hacer un ataque en Taiwán, una táctica que ha sido efectiva hasta ahora. A pesar de los intentos de Estados Unidos para reforzar su imagen y poder militar, ofreciendo apoyo a Ucrania, en realidad solo se está debilitando en comparación con las maniobras estratégicas de China. Esto se debe a que Estados Unidos ha pasado las últimas 2 décadas involucrado en ataques con aviones no tripulados contra individuos en cuevas en el Medio Oriente y Asia Central, sin demostrar ganancias concretas, especialmente en comparación con la planificación a largo plazo y los movimientos calculados de China. La eliminación de las personas responsables de la muerte anual de más de 100,000 estadounidenses, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, debe ser una prioridad para los Estados Unidos. El empresario dijo que si fuera presidente, no impondría ninguna otra limitación a la financiación o el apoyo de Ucrania. Actualmente, Ucrania no se encuentra entre las 5 principales preocupaciones de política exterior para los Estados Unidos, y sin embargo, cuestionar la eficacia de la inversión de Estados Unidos en el conflicto a menudo se considera una falta de lealtad. Cuando se le preguntó acerca de ser acusado de ser un simpatizante de Putin tanto por demócratas como por republicanos, Ramaswamy reconoció esta acusación. Además, Ramaswamy afirmó que el Partido de la Unión de Washington y los contratistas de defensa están interesados en prolongar el conflicto independientemente, a pesar de las consecuencias que tendrá en la economía global y la paz. Por lo tanto, deben adoptarse todas las medidas posibles para poner fin al conflicto lo antes posible, en interés de la estabilidad mundial. La gobernadora Kristi Noem de Dakota del Sur destacó algunos puntos muy importantes en su escrito, resaltando que la China comunista representa la amenaza externa más importante para los Estados Unidos. Además, dijo que hay que hacer algo con respecto a la excesiva dependencia de las sanciones financieras como arma de ataque en los conflictos internacionales, algo que a su criterio mucha gente ignora. Señaló que las naciones que tienen una rivalidad con Estados Unidos se están distanciando activamente del uso del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Las sanciones impuestas a China, Irán y Rusia han tenido la consecuencia no deseada de fortalecer el rublo ruso y dejar que China establezca el comercio utilizando su moneda en lugar del dólar norteamericano. Este cambio en la preferencia monetaria tiene posibles consecuencias a largo plazo para la economía de los Estados Unidos y el comercio mundial. Las opiniones del gobernador de Texas, Greg Abbott, fueron muy parecidas a las de la mayoría de los candidatos republicanos, aunque no fue tan directo en sus declaraciones. Habló sobre lo que sentía acerca de Ucrania y enfatizó que la política exterior del presidente Biden en Ucrania
está desviando fondos de necesidades internas necesarias para el pueblo estadounidense. Proporcionar financiación a Ucrania sin una rendición de cuentas adecuada o un objetivo claro es una estrategia fallida, sentenció Abbott. El senador Tim Scott de Carolina del Sur no otorgó una declaración escrita sobre este asunto. En cambio, compartió una transcripción de su aparición con el programa del ex político republicano Trey Gowdy. Desafortunadamente, la transcripción no tenía detalles sobre sus puntos de vista. Sin embargo, el senador Scott pidió degradar al ejército ruso, sin dar más detalles sobre el propósito de esta acción. A pesar del paso de los años, el ex senador por Nueva Jersey, Chris Christie, sigue siendo un personaje honesto y extravagante. Curiosamente, parece haberse vuelto más convencional en sus creencias neoconservadoras. Christie apoya al despliegue del ejército de los Estados Unidos para involucrar y derrotar a Rusia y China en guerras simultáneas. Su razonamiento es que no hacerlo podría llevar al ascenso de Irán y Corea del Norte al dominio global. La postura de los candidatos presidenciales republicanos sobre Ucrania se ha hecho pública a través de la cuenta de Twitter del canal Fox News. Es interesante revisar sus respuestas, independientemente de si uno está de acuerdo o en desacuerdo con sus puntos de vista. Las respuestas al cuestionario sobre la guerra de Ucrania por parte de los candidatos presidenciales republicanos han provocado un polémico debate sobre política exterior y relaciones internacionales. A medida que las tensiones siguen aumentando, es necesario recordar la importancia de asegurar las fronteras. El estado actual de la inmigración se ha convertido en un tema polémico en los Estados Unidos. Con una administración en crisis, los extranjeros se han atrevido cada vez más para ingresar ilegalmente al país. Te felicito por llegar al final de este video. ¡Eres genial! Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda, hasta en un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.